nosotros vemos la condición de nuestra vida, podemos entender que hay una lucha. Diga conmigo, una lucha. Hay una competencia agresiva para nuestra atención. Amado hermano, el trabajo tal vez exige más, el teléfono hoy suena más, las redes sociales consumen más horas hoy, las preocupaciones tal vez aumentan, tal vez las presiones familiares han llegado a tu vida, tal vez las voces externas se han multiplicado para agresivamente competir, para llamar nuestra atención y sabiendo que ninguna de esas cosas por sí solas son malas. No son nada malas. El trabajo es malo, no es malo. El teléfono es malo, no es malo. Pero muchas veces lo que sucede es que esas distracciones quieren ocupar el primer lugar en nuestra vida, quieren tomar el lugar que solo le tendría que pertenecer a Dios y se transforman en armas peligrosas que el enemigo quiere usar para gradualmente, diga conmigo, gradualmente debilitar nuestra fuerza espiritual, debilitar nuestro enfoque espiritual. Y la Biblia nos habla a través de Proverbios capítulo 4, usted lo puede ver en su casa o lo puede escribir. Dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Como le dije, estas distracciones que compiten para ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios, es nuestro deber, sabiendo que no son cosas malas, pero comienzan a ser armas peligrosas que gradualmente nos debilitan en las fuerzas espirituales para caminar y cumplir el plan de Dios. Y por eso dice: examina la senda de tus pies. No caigas en la distracción que te va a hacer desviarte en tu camino. La Biblia dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Pastor, los míos casi todos son buenos. Casi voy llegándole, ya voy llegándole, pastor. Examina, dice la Biblia, todos tus caminos que sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y por eso Colosenses 3, capítulo 3, versículo 2 dice: pon la mira en las cosas de arriba, porque cuando usted y yo caminamos en la senda que Dios ha trazado para nosotros, muchas veces nos podemos encontrar sin mirar hacia arriba. ¿Y qué sucede cuando usted empieza a ver a los lados? Pierde el enfoque de lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Qué pasa cuando el llamado de Dios sobre tu vida se vuelve, hermano, desenfocado porque te pusiste a ver al carril de todos los demás? Se te olvida que tienes un llamado, te pones a comparar tu llamado con los de otros y desenfocas lo que Dios quiere que veas. ¿Qué sucede cuando el propósito que Dios determinó para cada uno de nosotros, y muchas veces terminamos con la mirada en lo que Dios dijo que evitáramos para poder ser bendecidos? Y amado hermano, le quiero contar que en la escritura hay un hombre, y usted sabe la historia muy bien, y hoy la vamos a desempacar un poquito. Había un hombre llamado Sansón, usted sabe la historia. Este hombre no solo fue un juez, sino que fue un escogido, apartado desde el vientre de su madre, consagrado, ungido y equipado con una fuerza sobrenatural que venía de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y no solo eso, el nacimiento de este hombre fue anunciado por un ángel. Su vida tenía un propósito clarísimo. ¿Y sabe cuál era ese propósito? Liberar al pueblo de Israel. Y él representa todo lo que usted y yo estamos viviendo en nuestra vida. Diga conmigo: lleno del Espíritu Santo para llegar a hacer y cumplir lo que él fue llamado a hacer. Usted tiene un llamado de Dios que yo no se lo di, Dios se lo dio a usted. Y por eso también representa en nuestras vidas, la vida de Sansón, cómo las distracciones pueden llegar a destruir aún al más ungido, aún al más llamado, aún al más apartado, porque Dios en su misericordia quiere que usted y yo aprendamos hoy, hermano, que los primeros pasos de desviación en esta historia no comenzaron con pecados grandes. ¿Está de acuerdo conmigo?
La historia que vamos a ver hoy no fue una desviación de un día para otro, sino que comenzó, número uno, amado, poniendo su mirada en otro lado. Diga conmigo, distracciones. No comenzó con pecados grandes, no comenzó perdiendo la fuerza, no comenzó ciego, no comenzó en el calabozo, no. Comenzó con una distracción porque puso su mirada en otro lado. Diga conmigo, distracción emocional. Un pequeño deseo personal y una voz que él decidió escuchar en lugar de la voz de Dios. Y por eso hoy el Señor quiere hablarte a tu vida y quiere hablarme a mi vida. Porque el problema con las distracciones espirituales es que siempre empieza bien pequeño. La distracción, hermano, siempre comienza silenciosa. La distracción siempre comienza casi invisible, pero tiene la característica que va a terminar siempre grande, ruidosa y devastadora. Y usted y yo tenemos que hoy abrir nuestros ojos, porque el plan del enemigo siempre ha sido el mismo. Número uno, te va a distraer, nos va a distraer. Número dos, nos va a debilitar. Número tres, nos va a atar. Y número cuatro, nos va a destruir. Por eso en esta mañana no es falta de espiritualidad lo que tú tienes. Tal vez no es rebelión en tu corazón. No es que no ames a Dios. Pero diga conmigo, hay distracciones espirituales que nos están llevando a la destrucción. Y por eso lo lindo y la bendición de este mensaje es que usted y yo podemos ver una vez más el experto de levantar a los que Dios desea, a los que el hombre desecha, a los que perdieron las fuerzas, que perdieron su vigor. Hermano, Dios es experto en restaurar a aquellos que reconocen su condición. Y por eso este mensaje, como te dije, no solo es una advertencia, sino que salgas de este lugar con una puerta de esperanza. Porque Dios, hermano, tiene un llamado para tu vida, para mi vida. Y ese llamado hoy, en esta mañana, es de despertar, de volver a reenfocarte y a recordar quiénes somos en Él. Porque usted y yo fuimos llamados por Dios. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. Fuimos llamados a romper con distracciones espirituales que se pueden convertir y pueden levantarse a ser armas que el enemigo va a usar para destrucción. Por eso quiero llevarte en esta mañana a esta historia, porque Dios es Dios fiel y Él siempre va a restaurar lo que necesita restauración. Punto número uno, voltéese con la persona que tiene a su lado y dígale: las distracciones comienzan cuando ignoramos la voz de Dios. Y cuando usted y yo vamos a la escritura, Jueces capítulo 13 versículo 5, dice así la escritura: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Nazareo a Dios quiere decir apartado para Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Diga conmigo, un llamado claro. Yo no sé cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida. Es tu deber descubrirlo y es mi deber descubrir mi llamado. Usted tiene un llamado de Dios. Usted fue escogido por Él. Usted fue entretejido en el vientre de su madre y Dios lo tiene acá porque Él tiene un llamado para su vida. Ese llamado y esos dones que Dios ha puesto en usted son irrevocables. Y Dios en su misericordia nos recuerda a través de esta historia que cuando las distracciones llegan a nuestra vida y le ponemos más atención y empezamos a ignorar la voz de Dios para nuestra vida, amado hermano, este versículo dice que el llamado de este hombre, quiere decir, él nació con un propósito específico. Hermano, él prestó atención lo que Dios le había dicho que evitara, y las personas que querían destruir su vida para que él no cumpliera la misión que Dios lo había llamado a hacer, que era
el Salvador. Él iba a salvar a Israel desde su nacimiento de los filisteos. Y él empezó a oír las voces de los mismos que querían matarlo y destruirlo, e ignoró la voz de Dios sobre su vida y el llamado. Pero eso no comenzó de la noche a la mañana. Diga conmigo, nazareo significa consagrado, apartado, con un llamado de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos. Amado hermano, cuando habla la Biblia de nazareo, habían restricciones específicas que significaba, querido hermano, su separación para la obra de Dios. Usted y yo nos encontramos hoy con llamados de Dios a través de la Escritura específicos. Tal vez lo ves como una protección de Dios para cuidar nuestro caminar, que simbolizan que tú y yo somos apartados para Él. Pero la primera distracción no apareció con los filisteos, sino mire lo que dice, por favor, Jueces capítulo 14, versículo 2. La primera distracción aparece cuando Dios ignora la guía espiritual de sus padres. Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 14. He visto en Timnat una mujer de los hijos de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Amado hermano, esa fue la primera distracción. Él ignoró la guía espiritual y el consejo de sus padres. Sansón sabía que Dios le había dado instrucciones claras sobre su vida para no mezclarse con el pueblo enemigo. Su llamado era liberar a Israel, no hacer alianza con el enemigo. ¿Está de acuerdo conmigo? Ese era el llamado de Dios, no unirse emocionalmente con los que querían destruirlo. Y muchas veces, querido hermano, usted y yo no tomamos en cuenta que Dios nos llamó para ser libertadores, para romper patrones generacionales en nuestra familia, en nuestra descendencia. Y eso significa que Dios tal vez te ha puesto restricciones, no para castigarte o limitarte, sino para recordarte que tienes un llamado de Dios para ser diferente. Y hoy, amado hermano, estamos rodeados de distracciones en las cuales hemos comprometido las convicciones y muchas veces restricciones que Dios ha puesto en nuestra vida para no ser igual que la tiniebla, sino ser luz en medio de ella. Y por eso le decía, la descripción de los hijos de Dios hoy tal vez no es falta de espiritualidad, tal vez no es rebelión, tal vez no es pecado. Pero las cosas llamadas distracciones que han tomado el lugar de Dios y han tomado prioridad sobre nuestra vida en lugar de la voz de Dios, son las que pueden llevarnos a destruir la misión por la cual tú fuiste llamado y escogido para un día de hoy. Amén. Y por eso, amado hermano, vemos en la Escritura que este hombre no solo ignora a sus guías espirituales, que eran sus padres en ese entonces, sino que, amado hermano, comenzó como algo tal vez pequeño, como algo inofensivo, pero la decisión que él tomó de buscar y tomar, hermano, una mujer del pueblo enemigo vino a empezar a traer en su vida, hermano, distracciones que lo terminaron desviando del llamado y el propósito divino de Dios. Diga conmigo, nazareo es apartado para Dios. Y tú estás en este lugar y tú eres un apartado y una apartada para Dios. Amén. Dele ese fuerte aplauso si usted lo cree. Viene Sansón y toma una decisión, un compromiso, una amistad, un hábito, un pensamiento, hermano, que no era conforme a lo que Dios había determinado para él. Y por eso hoy las distracciones no se van a presentar con cachos y cola. Por lo general van a ser con cosas inofensivas. Van a venir como una decisión que vas a tomar hoy. Van a venir tal vez en forma de un compromiso. Tal vez van a venir en forma de una amistad. Tal vez van a venir en forma de un hábito. Tal vez de un pensamiento. Pero te vengo a decir en el nombre del Señor, no es tiempo de ignorar lo que parece pequeño, sino más bien, hermano, no fijemos la mirada en las cosas de la tierra, sino pongamos la mirada en las cosas de arriba. Muchas veces no caemos porque el diablo es fuerte, que el Señor lo reprenda,
sino que muchas veces usted y yo somos negligentes cuando se trata de decisiones. Somos negligentes cuando se trata de compromisos, de amistades, de hábitos, de maneras de pensar, porque nos encontramos pensando como el mundo y no como Dios y lo que Él determinó para nosotros. Le doy ejemplo de distracciones. Eva se distrajo escuchando una voz que jamás debió de considerar ponerle oído. Usted sabe muy bien que dice que la serpiente fue la más astuta de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y empezó a entablar una conversación y empezó a distraerse, a poner la voz de alguien antes que la voz de Dios en su corazón, que la hizo divagar, que la hizo, hermano, accionar para que ella pudiera actuar de la manera que actuó. Lot, el sobrino de Abraham, se distrajo por los campos y la llanura de Sodoma. Génesis capítulo 13 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Amado hermano, usted y yo tenemos que saber que nuestra mirada tiene que estar continuamente ahí arriba. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Se ve lindo, se ve verde el campo, se ve atractivo, se ve, hermano, placentero. Eva vio el árbol del fruto porque empezó a escuchar otra voz antes que la de Dios y empezó a creerle más a la otra voz que a la voz de Dios. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado a quien le estás poniendo atención, quien está susurrando a tu oído para hacerte pensar que tu dependencia es de tu propia prudencia y tu sabiduría y no la dirección del Espíritu Santo. Ten cuidado. Lot se distrajo y vio lo lindo de eso. Los discípulos del Señor se distrajeron en el Getsemaní cuando Dios les pidió que oraran. ¿Cómo así? Se distrajeron por su cansancio y adormecieron. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Se distrajeron. Y hoy te vengo a decir en el nombre del Señor: cuando ignoramos las convicciones del Espíritu Santo que Él pone en nuestro corazón, estamos dándole prioridad a algo más. Las distracciones vienen cuando empezamos a justificar nuestras decisiones que sabemos que comprometen tu llamado y mi llamado. Las distracciones han llegado a tu vida cuando escuchamos voces equivocadas de amistades, de redes sociales, de comentarios, de deseos del corazón que van contra la voluntad de Dios. Hay distracción. Están tomando el lugar de la voz de Dios. Y por eso quiero que apunte esto, por favor, en su corazón, o apúntelo en su celular o en su papel, pero diga conmigo: toda distracción, una vez más, toda distracción comienza con una voz que reemplaza la voz de Dios. Detente y examina tus pasos, tus sendas, dice Proverbios, que todos tus caminos sean rectos delante de mí. Detente y examina. ¿Te puedo pedir un gran favor? Toma los próximos 3 segundos para hacer inventario en tu corazón. ¿Qué distracciones, Señor? No es que seas falta de espiritualidad, no es que seas rebelde, no es que vivas en pecado, pero el enemigo está usando armas que poco a poco te están distrayendo y te quieren destruir. Y el enemigo no cambia su estrategia, que el Señor lo reprenda. Pero toda dirección, escuche, toda distracción comienza con una voz que reemplaza la voz de Dios. Ahora la pregunta para ti y para mí es:
¿Qué voces estás escuchando hoy? Eva escuchó y decidió obedecer la voz antes de alguien más que la de Dios. Lot vio lo verde de la llanura y se distrajo por todo, sabiendo que en Sodoma y Gomorra había perdición. Los discípulos se distrajeron por su cansancio y agotamiento. ¿No pudiste velar conmigo una hora? Punto número 2. Diga conmigo, las distracciones se vuelven peligrosas cuando afectan nuestro caminar y nuestra fuerza espiritual. Cuando esas distracciones, que por sí no son nada malas, tal vez el trabajo, tal vez el exceso de horas, tal vez no son nada, no son malas, pero cuando toman el lugar antes que Dios, se volvieron una distracción, amado hermano, que se vuelven peligrosas porque afectan nuestro camino espiritual o nuestra fuerza espiritual. Les recuerdo lo que le dije hace unos momentos: Sansón no perdió la fuerza de un día para otro. La distracción desgasta lentamente. Se lo voy a probar. Y usted y yo estamos de acuerdo que Sansón tenía un secret sauce. Él tenía un secreto espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? Él tenía un arma poderosa que Dios le había dado a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice Jueces capítulo 14 versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y descendió en enojo y se volvió a la casa de su padre. Brinque conmigo al capítulo 15 versículo 14. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Diga conmigo, el secreto espiritual era que Jehová venía sobre él, el Espíritu de Jehová venía sobre él. El Espíritu de Jehová estaba con él, que le daba una fuerza sobrenatural. Ese era su secreto, era lo que Dios había dado. Y mire lo que sucede: la distracción no comenzó con Dalila, no comenzó con ella, sino mucho antes, tomando decisiones incorrectas, relaciones equivocadas, con su falta de dominio propio. Sansón jugó con el pecado. Sansón jugó con sus límites. Él jugó con aquello que debía de destruir, no de hacer amistad con ellos. Él no perdió las fuerzas de un día para otro. Él llegó al punto de enamorarse de una mujer que no tenía propósito de Dios para su vida. Era Dalila. Eso fue la culminación, pero ahí no comenzó. Él comenzó, amado hermano, tomando decisiones incorrectas, buscando mujeres filisteas. Hello. Relaciones equivocadas, amistades con los que los querían destruir a él. Falta de dominio propio. Querido hermano, por favor, las distracciones te van a desgastar. No pasa de la noche a la mañana. Mire lo que dice Jueces capítulo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La distracción que presentó Dalila fue una distracción seductora. Le dio presión constante, voces insistentes, situaciones que lo estaban debilitando en el espíritu. Pero lo que me llama la atención es el final de ese versículo: su alma fue reducida a mortal angustia, porque ella cada día, dice la Biblia, con sus palabras lo importunaba, lo asediaba. Y hermano, finalmente, después de escuchar, y su alma fue reducida a mortal angustia, dice. Diga conmigo, tengo que cortar distracciones.
Amado hermano, mire lo que sucede. Versículo 17 del capítulo 16. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre. Él reconoció quién era y el llamado que tenía. Él sabía que era apartado, que era ungido para hacer la obra de Dios, para liberar a Israel. Y terminó haciendo amistades, relaciones, decisiones equivocadas, no teniendo dominio propio, que lo llevaron a que su alma fuera reducida a una angustia mortal. Quiere decir que lentamente las distracciones lo llevaron a un punto de descubrir su corazón y lo que Dios le había dado para cumplir su misión. Yo no sé qué Dios te ha puesto en tu corazón y qué llamado tiene para tu vida, pero Él sí lo sabe y tú también lo sabes. Pero no vaya a ser que tus distracciones y mis distracciones lleguen a ser y a reducir nuestra alma a una angustia mortal, porque seguimos distraídos y no le queremos dar vía al Espíritu Santo para cortar las distracciones. No es que seas o estés en una vida de pecado, que seas un rebelde, sino que muchas veces las distracciones te han quitado la fuerza espiritual. Y eso no sucedió de la noche a la mañana. El resultado inmediato fue que la distracción hizo que revelara su corazón. Y cuando la distracción te roba el corazón, te roba la visión. ¿Aló? Resultado inmediato. Y esta es la tragedia más grande de esta historia. Mire lo que dice, por favor. Y él le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Capítulo 16, versículo 20 de Jueces. Y luego despertó él del sueño, de su sueño, y se dijo: oiga, engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La tragedia no fue perder la fuerza, sino la mayor tragedia fue no darse cuenta que el Señor ya se había apartado de él. ¿Cómo me doy cuenta, pastor, si yo estoy distraído? Cuando dejas de disfrutar tu tiempo de oración con el Señor. ¿Cómo sé si estoy distraído? Cuando la palabra de Dios ya no te conmueve. ¿Cómo sé si estoy distraído? Cuando las reuniones o los servicios ya se vuelven rutina. ¿Cómo sé, pastor, si estoy distraído? Cuando el pecado ya no te incomoda. ¿Cómo sé, pastor, si estoy distraído? Cuando lo espiritual se menciona, bueno, hagámoslo otro día. Y lo carnal, hoy. Cuando son las cosas de la carne, hoy. Cuando se trata de las cosas del espíritu, bueno, tal vez mañana. Es que no lo he sentido, pastor. Cuando uno invita a alguien o le exhorta algo y dice: bueno, le voy a orar al Señor. Hermano, esto no es de orarlo, esto es de hacerlo. Le doy ejemplos bíblicos. Sansón perdió su fuerza por las distracciones. Saúl perdió la dirección por las distracciones. Pedro perdió el enfoque cuando salió de la barca, porque se puso a ver el viento y no la mirada del Señor. La distracción más peligrosa, por favor escúcheme, no es la tentación inmoral, sino la indisciplina espiritual. No es tanto el gran pecado que es la distracción, sino las pequeñas disciplinas espirituales que dejamos de hacer para empezarnos a distraer. ¿Está conmigo? Se acabaron mucho los amenes. Punto número 3. Diga conmigo: las distracciones siempre traen destrucción.
Yo le voy a decir algo que tal vez usted lo sabe, pero le quiero hacer un recordatorio. El enemigo nunca quiere entretenerte, él quiere destruirte. Me quiere destruir a mí, él no me quiere entretener, él me quiere destruir y matar, así como lo quiere hacer contigo, que el Señor lo reprenda. Y por eso, cuando Dalila entregó a Sansón, los filisteos hicieron 3 simples cosas, que es lo que el enemigo quiere hacer contigo y conmigo hoy. ¿Está listo? Número 1, le sacaron los ojos, porque las distracciones siempre nos van a afectar nuestra vida espiritual. Pues a él le sacaron sus ojos físicos, pero a ti y a mí las distracciones siempre van a querer bloquear nuestra visión espiritual. Número 2, lo ataron a él con cadenas físicas, pero para ti y para mí las distracciones se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en cadenas que nos quieren atar. Número 3, ¿qué hicieron ellos? Lo pusieron en el molino, en la cárcel, lo pusieron a moler en la cárcel. Y la distracción para ti y para mí nos pueden llevar a hacer cosas que no era el propósito de Dios. Él no fue llamado para estar en un molino, ¿está de acuerdo conmigo? Él fue llamado para liberar al pueblo de Israel. Tú y yo fuimos llamados para liberar a nuestra casa. Pero muchos estamos en el molino porque creemos que el molino es nuestro llamado. Ya ve el pastor diciendo que trabajo mucho. Yo no dije eso. Pero si le cayó el guante, pues ni modo. La distracción te hace perder propósito. Y te has ocupado tanto en la distracción que sea, en compararte a alguien más y decir, bueno, eso es lo que yo quiero de Dios y ¿por qué a mí no? Pues, y tus disciplinas espirituales las sigues haciendo porque ese llamado siempre va a ser claro, porque Dios te lo dio a ti, no a mí. Primera de Pedro 4:10 dice, Él nos ha dado un don especial. Úsalo para servir a otros. Úsalo para servir a otros. Porque el don que Dios te dio no es para reconocimiento, sino para lavatorio de pies. Úsalo. Primera de Pedro 4, úsalo para servir a otros. Y Sansón tenía claro que él había sido llamado para liberar, pero él usó ese llamado y se distrajo. Y no tuvo dominio propio, sino que tuvo deseos emocionales y sentimentales que lo llevaron a la destrucción. Le doy ejemplos. La distracción te va a hacer perder propósito. Sansón comenzó siendo juez de Israel y por la distracción terminó siendo esclavo. Comenzó siendo el hombre más fuerte, pero la distracción lo convirtió en el hombre más débil. Comenzó siendo ungido, terminó estando ciego. Todas las distracciones nunca nos van a dejar igual, ¿está de acuerdo conmigo? Nos va a dejar peor que como comenzamos. ¿Le doy ejemplos de distracciones? David, el rey conforme al corazón de Dios, se distrajo con Betsabé y terminó siendo un adúltero y un homicida. ¿Aló? Salomón, el rey más sabio, comenzó distrayéndose como el hombre más sabio y terminó adorando dioses ajenos. Judas, un apóstol del Señor, y se distrajo con el dinero que lo convirtió en un traidor, porque se distrajo por el dinero. Y un ladrón, porque eso dice la Biblia, yo no lo digo. Demas, segunda de Timoteo 4:10, porque yo sé que algunos levantaron la ceja porque no sabían de quién estaba hablando yo, pero se lo voy a leer para que no crea que yo me lo saqué de la manga. Segunda de Timoteo capítulo 4,
El apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto. Versículo 10: porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Diga conmigo: distracciones. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué distracciones están destruyendo hoy en tu vida hoy? ¿Te está destruyendo la paz? ¿Te está destruyendo la pureza que tenías para las cosas de Dios? Las distracciones están distrayendo tu matrimonio. Hello. Están destruyendo la prioridad del llamado de Dios que tenías tan claro y estabas en fuego. Y ahora te pusiste a ver a todo alrededor y te distrajiste de tal manera que se te olvidó que Dios te llamó a salvar, a liberar. Te llamó para liberar, no para entablarte en conversaciones y hacer alianzas con los que te quieren ver destruido. ¿Está destruyendo el servicio, las distracciones? Las distracciones están destruyendo tus finanzas, destruyendo tu familia. Las distracciones están destruyendo la comunión con Dios. Porque no se necesita caer en un gran pecado para perder grandes cosas. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Lo único que se necesita es alimentar una distracción pequeña para destruir. Y por último, punto número 4, mis hermanos de la alabanza suban. Qué rápido se fue el tiempo, ¿va? Punto número 4, diga conmigo: Dios puede restaurar aún después de la destrucción. Y esa es la buena noticia para usted y para mí. Como le dije, este mensaje no solo es un llamado para despertar, sino una puerta de esperanza, porque nuestro Dios, diga conmigo, nuestro Dios puede restaurar aún después de la destrucción. ¿Cómo así, pastor? Porque la historia no termina en la cárcel. La historia de Sansón no termina en la cárcel, sino termina cuando Dios empieza a restaurar de nuevo lo que Él instituyó y amó. Y eso somos usted y yo. Esta historia es el reflejo de nuestra vida espiritual. Porque si llegó la distracción que destruyó, hoy te dice el Señor: pues ese no es el fin de tu historia, porque yo no he acabado contigo, como lo hizo con Sansón. Y usted puede leer toda la historia en casa. Yo solo le di unas pinceladas ahí para que usted las pueda leer. Pero mire, uno de los versículos más hermosos de toda esta historia es este. Primer libro Jueces, capítulo 16, versículo 22. La historia de Sansón no terminó en la cárcel, sino terminó cuando empieza la restauración de lo que él quería hacer. Y dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. ¿Se recuerda que yo le dije que él tenía un secreto? Era la fuerza espiritual que Dios le había dado sobrenaturalmente, pero lo que representaba su cabello era su consagración. Y tal vez hoy, amado hermano, estás aquí y piensas que tal vez después de la distracción y la destrucción que trajo, que ya no hay esperanza. Pero mire qué lindo, porque dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Eso representaba su consagración. Su pacto con Dios estaba siendo renovado. Aún sin ojos, aún en cadenas, Dios seguía trabajando en la vida de Sansón. Hay cosas que tal vez perdiste por la distracción, pero Dios lo empieza a restaurar por su misericordia, como lo hizo con Sansón. Lea lo que dice, por favor. Jueces capítulo 16, versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y
fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios le respondió. Dios responde y le devuelve su fuerza. Su propósito se volvió a activar cuando Sansón reconoció su necesidad delante de Dios. Su vida no terminó con vergüenza, sino con victoria. Sin ojos y encadenado, pero se activó su propósito. La Biblia dice en el versículo 30: y los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. Quiere decir, a pesar de haber perdido muchas cosas, por la misericordia de Dios restauró su llamado y lo volvió a activar. Y mira, lo que se perdió, se perdió. No hay nada que podamos hacer. Pero aún sin ojos y encadenado, Dios restaura y activa su llamado. Cumplió. Tal vez no como debería de haber hecho, pero qué misericordia más grande la de Dios, que nunca se olvidó de él. Y si tal vez tú perdiste cosas por distracciones, hoy viene a decir: yo te activo en el nombre del Señor. Yo activo tu llamado y te restauro, porque yo no he terminado contigo, dice el Señor. Ponte de pie en esta mañana. El pródigo tocó fondo, querido hermano, pero el Padre lo recibió. Pedro falla, el Señor Jesús lo levanta. David pecó, pero Dios restauró su corazón. Sansón perdió tanto por las distracciones, pero Dios lo levantó. Hoy Él está tocando la puerta de tu corazón y te recuerda que tu final no tiene que ser con vergüenza, sino con victoria. Proverbios 4 dice: examina la senda de tus pies y que todos tus caminos sean rectos delante de mí. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, y aparta tu pie del mal. Diga conmigo: distracciones. Hoy es tiempo de examinar nuestro caminar. Y si tú estás en este lugar y sabes que Dios te ha hablado, que hay distracciones que te están haciendo divagar de tu llamado, es tiempo de venir delante del Señor y decirle: Señor, comienza por mí. Yo ya estoy aquí al frente. Yo he caído en distracciones donde me ha costado mucho dolor, lágrimas, pero la misericordia del Señor me recuerda que yo soy amado y apartado por Él. Y recuérdate que las distracciones pueden destruir hasta el más ungido. Que Él tenga misericordia de nosotros para regresar una vez más a examinar nuestro caminar. Vamos a ministrar esta palabra, vamos a ministrar. Voy a pedirle a mis hermanos de la alabanza que pasen aquí al frente, que ministren una alabanza, y mientras que ellos lo hacen, si tú sabes que Dios te está hablando, ven aquí al frente y dile: Señor, aquí estoy. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tú eres activado hoy en el nombre del Señor, porque Él te llamó y te ungió y está obrando en ti. Es tiempo de regresar y tener dominio propio sobre todo aquello que el Señor te pidió que huyeras para que no encontraras destrucción. Ven aquí al frente y dile: Señor, aquí estoy. Necesito más de ti, Señor. Tu amor, decimos una vez más: ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy
elegidos por nuestro Dios. Fuimos consagrados y apartados para cumplir algo especial a través de Él en esta tierra. Somos llamados hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Somos su creación perfecta, su tesoro. Y Él nos ha revestido de poder y autoridad para que aquí en la tierra tú y yo podamos cumplir algo especial, un propósito especial. Ser libertadores en donde tú y yo seamos puestos con nuestra familia, en esta iglesia, en este mundo. Pero yo no quiero llegar a cumplir el propósito especial que Dios me dio sin visión y encadenada. Porque al final de todo se va a cumplir lo que Dios estableció en nuestras vidas, porque Él es Dios y su palabra es poderosa. Pero yo no quiero llegarlo a cumplir sin visión espiritual y encadenada. Así que hoy nuestro clamor delante de la presencia de Dios, y siendo sinceros delante de Él, porque tú y yo conocemos cuál es la condición de nuestro corazón, va a ser: Padre, si hoy hay ataduras espirituales en mi vida, en mi corazón, si hay cadenas espirituales dentro de mi vida, si se ha quitado la visión de lo que tú me has llamado a cumplir y hacer, porque he dado lugar a las pequeñas cosas, a las pequeñas distracciones, para desviarme de tu propósito y de tu voluntad. Yo hoy, amado Dios, reconozco delante de ti cuál es mi condición, porque tú ya lo conoces. Y si el Espíritu de Dios hoy está hablando a tu vida, te invito a que vengas aquí al frente, a humillarte delante de la presencia de Dios, reconociendo, para que hoy sea un día donde toda cadena espiritual se rompa, toda cárcel espiritual que te tiene atado de manos y de pies, que quiere cerrar tu boca para que no hables lo que Él te ha llamado a hablar en este tiempo. Toda ceguera espiritual hoy caiga en el nombre de Cristo Jesús. Amado Dios, hoy estamos aquí tus hijos, Padre. Hoy estamos aquí tus elegidos, Señor. Hoy estamos aquí tu pueblo, amado Dios. Y primero te damos gracias porque fuimos apartados, consagrados, llamados en tu amor para cumplir algo especial en esta tierra, para marcar la diferencia en esta tierra, para ser libertadores en nuestra familia, para ser libertadores aquí en nuestra iglesia, para ser libertadores en el mundo, amado Dios. Padre, y reconocemos que las distracciones de este mundo han quitado nuestra mirada de ti, han traído, Señor, desenfoque espiritual. Y nuestra mirada está puesta más en las cosas de esta tierra que en las cosas de arriba, Padre. Hoy en el nombre de Cristo Jesús yo clamo, amado Dios, que se abra todo ojo que ha perdido la visión espiritual. En este momento, Padre, que toda visión espiritual regrese a tus hijos, que se abran los ojos, Señor, los ojos del entendimiento, los ojos del espíritu, para ver con claridad qué es lo que tú quieres que veamos, Señor. Y hoy toda cadena espiritual, toda atadura espiritual, todo lo que quiere tener a tu pueblo atado, Señor, en una cárcel espiritual para no cumplir tu propósito, que hoy toda cárcel espiritual se abra en el nombre de Cristo Jesús. Que hoy toda cárcel espiritual se abra, Padre. Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe ataduras. Solo tu espíritu lo puede hacer. Que el poder de tu espíritu hoy se haga manifiesto en esta casa. El espíritu
Espíritu de Dios, la unción de tu Espíritu que pudre todo yugo espiritual. Padre, yo hoy declaro liberación en este ambiente, en esta atmósfera, Señor. Hoy retomamos, Padre, lo que tú quieres que retomemos. Hoy retomamos la autoridad espiritual que tú nos has dado para caminar en el propósito divino, en el llamado, en la elección que tú nos diste, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos, llamados por ti, apartados para ti, Señor amado. Que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba, Señor, y no en lo que este mundo está ofreciendo. Que seamos transformados hoy por tu presencia, Padre. Hoy te damos las gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Si no fuera por ti y si no fuera por tu gracia y por los casa de Dios, tú puedes cantarlo en ese día por su gracia. Si no fuera por su gracia y por hoy estamos aquí por tu gracia. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera, Señor, si no fuera por tu gracia y por, díselo, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Una vez más, sería como un pájaro, dile. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Como el ciervo que brama. Sería como un ciervo que brama por agua. Y toda casa de Dios decimos, si no fuera por tu gracia y si no fuera por tu gracia y por tu amor. Una vez más decimos, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia y por, una vez más, casa de Dios, la última vez lo decimos, es por su gracia. Si no fuera por su gracia y por tu amor. Dale fuertes aplausos al Rey de Reyes. Gracias, Señor, porque ponemos tu mirada en ti, Jesús. Casa de Dios, nos despedimos con esa declaración de fe todos juntos. Somos hijos de Dios, elegidos para cumplir su propósito. Caminamos en obediencia y buscamos su presencia. Vivimos su palabra y reflejamos el amor de Dios para alcanzar al prójimo. Todos juntos, yo y mi casa caminamos en fe, creyendo que en Dios lo mejor está por venir. Bendiciones, casa.